Está grabando, ¿no? Bona tarda. Esta charla de hoy, perdón, paso al castellano. Esta charla de hoy trata sobre el periodo más decisivo de la Segunda República Española. La República 1931-1939 tuvo, en mi opinión, tres hitos que marcaron su devenir. El primero, obviamente, su proclamación el 14 de abril. El segundo, lo que se llamó la huelga de octubre, la huelga revolucionaria de octubre, la revolución de octubre del 34. Y el tercero, obviamente, el golpe de Estado fascista del año 36. No digamos fascista, ya vendrá luego eso. Como el caso primero, la proclamación, hemos hablado ampliamente de ello. Hablamos ahora de la Revolución de Octubre, que es un hito decisivo en la historia de la República. ¿Cómo se llegó? Se llegó a esa revolución porque durante 2 años un gobierno republicano con el apoyo socialista había conseguido, con apoyo interno, o sea, siendo una coalición republicana socialista de republicanos de ideas avanzadas, había estructurado, primero, dado forma a la Constitución republicana y, en segundo lugar, hecho una serie de reformas decisivas. Las reformas, ya lo hemos explicado en otras charlas, iban dirigidas a mantener como claves no principios abstractos, sino derechos sociales y civiles concretos. O sea que esta Constitución, a diferencia de otros intentos que había habido o que habrá en otros países, es una Constitución de los trabajadores. No quiere decir que sea solo de los trabajadores, sino que considera que la sociedad está conformada por unos ciudadanos que son trabajadores. Puede ser un marqués, pero tiene que trabajar. Si es un vago, no entra en el concepto de lo que es esa estructura de la Constitución. De tal manera que la Constitución que se estructuró marcaba específicamente derechos civiles, como cualquier constitución democrática, y derechos sociales. Entre ellos, obviamente, el más importante es la propiedad privada, está supeditada al interés general. Interés general es el interés que es común a todos los miembros de ese colectivo, de la sociedad, se llama entonces interés público. Y la propiedad privada queda supeditada a ese interés público, que es interés de todos, no el interés de unas mayorías o de unos sectores, no, el que sí es común de todos, que son muy pocos, obviamente. Hay muy pocas cosas que sean interés de todos. Y eso es la estructura que se dio a la Constitución. Sobre esa base se hizo un proceso de 2 años en los cuales un gobierno socialista y republicano desarrolló una serie de leyes que marcaban al menos una serie de aspectos decisivos. En primer lugar, derechos laborales. Un ministro de Trabajo, que era un sindicalista, Largo Caballero, pues consiguió que se fueran sacando una serie de decretos y de leyes en los cuales se consagraba pues temas como la lucha contra el paro, los salarios, las formas de negociar, toda una serie de derechos sociales que garantizaban a los trabajadores las posibilidades de salir del abismo en que estaban metidos desde hacía tiempos inmemoriales, especialmente del abismo en que vivían los trabajadores de la tierra, los braceros. En segundo lugar, aquella Constitución había creado un ámbito de derechos que iban referidos a la educación, la enseñanza, que eran fundamentales. Y para eso era necesario excluir de la educación a todos los elementos ideológicos ajenos a los principios civiles, laicos, de una república democrática. Con lo cual era necesario apartar a la Iglesia de la capacidad de controlar la educación de los jóvenes, sobre todo porque era de pago. Y entonces se quedaba los pobres para pobres escuelas públicas y los ricos para ricas escuelas privadas. Eso había que acabarlo, al igual que no era nada exagerado, se había hecho en Francia. Y en Francia la escuela era laica y única. Todos los niños de Francia tenían que ir a una escuela que no podía tener injerencias ajenas a los conceptos civiles republicanos.
Y había otro amplio grupo de derechos, de discusiones que se imponía, no solo la cuestión de la Iglesia, sino la cuestión del trabajo. También había otra serie de cuestiones que eran imprescindibles de los derechos ciudadanos y sociales. Eso se había impuesto en ese gobierno conjunto, pero el hambre era mucha. Había hambre en el país, había una miseria exagerada. Y además de esa miseria exagerada, había ocurrido que la crisis mundial del 29 llevaba al paro a millones de trabajadores. Y los que no iban al paro iban a salarios de miseria. En esa situación, los sindicatos, que eran dos, ya he explicado otras veces, la UGT, Sindicato Socialista, y la CNT, Sindicato de Filiación Anarcosindicalista, cada uno en el año 34, con 1 millón de afiliados cada uno, en un país de 24 millones de habitantes, pues exigían algunas cosas que eran imprescindibles. Y esos sindicatos, en la parte de la CNT, no había problema, peleaban y ya está. Pero en la parte de la UGT se encontraban con que sus representantes máximos, entre ellos el máximo dirigente, Álvaro Caballero, era ministro de un gobierno. Y entonces era muy difícil estar a la vez luchando por los derechos en la calle y luchando por los derechos desde el gobierno. Eso produjo que a la larga, al cabo de los 2 años de ese tipo de gobiernos, pues los socialistas tuvieran que repensarlo y decir, miren, siga adelante el gobierno republicano, pero nosotros saldremos del gobierno, porque nuestra gente nos exige derechos que piensan que desde el gobierno pues estamos cohibidos para exigirlos. Los van a exigir en la calle. Nosotros no podemos traicionar a nuestra gente. Siga adelante el gobierno republicano con don Manuel Azaña y con otros dirigentes que lo apoyaremos, pero también lo combatiremos en lo que no nos dé los derechos que necesitamos. Obviamente, el gobierno de Azaña no consiguió superar esa situación y, por otra parte, el viejo Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, partido que se había quedado colgado en el siglo XIX, en una visión no ya decimonónica, sino una visión de una burguesía que nunca pudo tener su república en España. La burguesía que se suponía iba a establecer un régimen laico, cívico a la francesa, pues en España no existía. ¿Qué ocurría? Que era un sector pequeño, un sector de industriales, de profesionales, etcétera, pero no era demasiado poderoso, porque en España la derecha la tenía el caciquismo del campo, la aristocracia, los grandes terratenientes, los pequeños terratenientes, los agiotistas, todo ese mundillo de una derecha rancia, carca, que no estaba dispuesta a ceder absolutamente nada de sus privilegios, no de sus derechos, de sus privilegios. Así que la situación era difícil para el Partido Republicano Radical, que por otra parte se había dado cuenta perfectamente, como toda la sociedad, de que tras la dictadura de Primo de Rivera y la caída del impresentable de Alfonso XIII, no había en España monárquicos. Todo el mundo era republicano, excepto una pequeña cohorte de aristócratas y de gente ligada a esos poderes, y los carlistas, que eran una herencia decimonónica imposible de eliminar, como sigue diciéndolo, por cierto, pero que no se distinguían por su radicalismo fanático, pero también hay que decir porque no se aprovechaban. Los carlistas, a diferencia de los monárquicos, eran muy estrictos en su vida privada, eran monásticos, digamos, eran gente austera, un poco salvaje, o bastante salvaje, pero austera. Los monárquicos eran gente dispensadora, que vivían en el lujo, en la decadencia, y que no estaban dispuestos a prescindir de absolutamente ningún privilegio. Mientras que la derecha industrial, profesional, pues se había pasado o al Partido Radical o al Partido de Azaña, la izquierda republicana, a lo que sería luego la izquierda republicana, la acción republicana, etcétera, o al Partido de Esquerra Republicana Catalana, o al Partido de la Orga, de los republicanos gallegos. Eran sectores que estaban viviendo la modernidad, el cambio radical de paradigma de un país, que ya no era el viejo país decimonónico,
pero que tampoco era todavía el nuevo país del siglo XX. En esas circunstancias ocurre una confrontación difícil, porque Azaña no consigue que su izquierda radical, que sí cree en una república social, y que en el año 1911, en su famoso discurso de la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, de donde era él, por cierto, dice que el problema es el capitalismo. El problema, dice él, es el capitalismo. No es la vieja herencia feudal, es el capitalismo. Lo dice explícitamente. A lo mejor nadie quería escucharlo, pero lo dijo. Y en el año 1933 sigue pensando que el problema es el capitalismo y que no le agradan las ideas fascistas de Italia, nacionalsocialistas de Alemania, el Estado Nuevo, todo eso no le agrada, le parece bazofia, le parece algo sucio, oscuro, y tampoco puede consentir en las viejas estructuras monárquicas, y está pensando en una sociedad democrática que además es avanzada, tiene criterios sociales. Esa situación se vuelve muy inestable al final del año 33. Ha habido dos levantamientos anarquistas que se han saldado con un fracaso, pero no solo con un fracaso, con una honda experiencia de los sectores trabajadores que han participado, que les ha hecho pensar que efectivamente el ideal de una sociedad igualitaria, etcétera, está al alcance de la mano, que no han acertado en el momento y en la forma, pero que es posible conseguirlo, que la sociedad de los trabajadores que se impone como sociedad igualitaria, fraternal, etcétera, no es un mito, es una posibilidad real, que se pasa muy mal porque una insurrección cuesta muertos, hambre, cárceles, pero está al alcance de la mano. Puede ser, puede ser. Ha sido en Rusia 20 años antes, en el año 17, puede ser que consigamos una sociedad sin clases. Hay que luchar por ello y la gimnasia revolucionaria, así le llamaban los faístas, el hacer esas acciones revolucionarias nos va dando las claves para cómo conseguiremos al final una revolución que nos lleve a una sociedad igualitaria. En ese enjambre, que ya se puede ver que es bastante complejo, cayó el gobierno de Azaña y el presidente Alcalá Zamora pues le tiene que encargar el gobierno a Alejandro Lerroux, el viejo líder decimonónico del Partido Radical, que va a cumplir 70 años en ese momento, o pocos meses después, y Alejandro Lerroux intenta hacer un gobierno de todos los republicanos. Pero los republicanos de ideas avanzadas, el grupo de Azaña, Esquerra Republicana, etcétera, le dicen, sí, pero para conseguir una república como pensamos, nos hacen falta ustedes, los viejos republicanos radicales decimonónicos, pero también los socialistas, o todos o nosotros no participamos. De tal manera que, obviamente, Lerroux forma un gobierno que dura un mes y medio, 2 meses, y el presidente Alcalá Zamora se ve obligado a entregarle el gobierno a 2 personas de probadísima honradez. Don Diego Martínez de Barrios, que en ese momento es el máximo dirigente de la masonería española, un sevillano, un trabajador, de joven había sido un tipógrafo y había trabajado en muchos oficios, y que se había destacado como un hombre capaz de negociar, de llegar a acuerdos. Era el prototipo de la vieja masonería, el criterio de honradez y de responsabilidad pública. Él pide que sea presidente, es miembro del Partido Republicano Radical, pero no es Lerroux, que está gastado, más bien muy gastado. Y pone de ministro de Gobernación a Rico Abello, un asturiano, que es un hombre también de probada dignidad y de probada honradez. Y con eso disuelve las Cortes y se convocan elecciones. Hay que recordar que el estatuto que daba de la presidencia de la República, según la Constitución, tenía la capacidad de disolver el Parlamento por 2 veces en su mandato. Una primera vez, cuando lo considerase oportuno, porque no se pudiese gobernar sin unas nuevas elecciones. Pero una segunda vez tenía que ser una cosa absolutamente imposible de evitar. Tenía que ser algo muy, muy, muy justificado.
¿Por qué? Pues porque con eso se evitaba que el presidente, que era un papel moderador, pues estuviese disolviendo las Cortes todos los días hasta conseguir un gobierno que a él le conviniese. Él es un moderador, no puede ser parte de la acción política, y entonces lo que ocurre es que Alcalá Zamora era muy dado a ser parte de la acción política. Estaba empeñado en conseguir esa república burguesa, esa república decimonónica, pero con aires modernos. Estaba empeñado. No se entendía bien con Lerroux, la verdad. Lerroux le parecía pues lo que era, unas sobras de lo que había pasado en el siglo XIX. Se entendía mal con Azaña, me parecía un tipo peligrosísimo. No compartía criterios con el mundo socialista, naturalmente con la CNT. Él era un gran propietario agrario de Córdoba, de manera que obviamente el anarquismo no era algo que le simpatizase especialmente. De manera que no sabía qué hacer, pero no tuvo más remedio que disolver el Parlamento, formar un gobierno que disolviese el Parlamento y convocar elecciones. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente se había llegado a un grado alto de confusión. Y entonces, en las elecciones, el sistema electoral, ya lo habíamos contado, se basa en que una mayoría electoral tiene una ventaja, obtiene más escaños que los votos que proporcionalmente le corresponden. Se le da una mejora. Y a la minoría se le da un segundo lugar, pero no es equivalente tampoco al número de votos. Se hace eso para conseguir cierta estabilidad. No se consiguió, pero el objetivo era ese, teóricamente. Y lo que ocurre es que eso no exige el formar un gran partido, sino el coaligarse estrictamente para las elecciones. Y además, en cada circunscripción, en una provincia, puede haber una coalición de dos partidos, en otra unos partidos con otro. El asunto es conseguir llegar al Parlamento coaligados para luego deshacer la coalición y cada partido formar su grupo. El sistema puede parecer un poco, no es el más tradicional, pero no creamos. En los sistemas democráticos muchos son así. El griego, por ejemplo, actualmente es exageradamente así, hasta el punto de que le regala al partido que tiene más votos, le regala 50 escaños por las buenas, y cosas así. Y además las candidaturas se votan abiertas. O sea, todos los ciudadanos votan a quien quieren de todas las candidaturas. No tienen que votar a una sola candidatura. Pueden votar 5 personas de una, 3 de otra. Eso es libre. Con lo cual, los partidos no tienen capacidad para imponer a sus candidatos. Los candidatos se presentan y claro está, como son las elecciones con voto abierto, pues la gente vota a quien le parece más adecuado y no a quien su partido le ha dicho que voten. De tal manera que algunos candidatos están enormemente apoyados por una gran cantidad de población, enorme, y no son los personajes más destacados de su propio partido. Esa es una gran ventaja, que por desgracia no siempre tiene casi ningún país, y en ese caso eran listas abiertas y se podía hacer así. De tal manera que se llegó a las elecciones del 33 habiendo una desunión entre las fuerzas de izquierda que hizo que socialistas se presentaran por un lado y republicanos de izquierda por otro. Los catalanes por otro, y los gallegos no se presentaron dentro del grupo republicano de izquierdas. Pero la derecha, en esos 2 años, se había dado cuenta de que el peligro era mortal para ellos, mortal. La república era social, o sea, iba a exigir unas condiciones que significaban tallar sus privilegios. Y eso era inadmisible. Así que la Iglesia, en cabeza, y algunos grupos de los agrarios, los caciques locales, etcétera, formaron 2 partidos importantes. Uno, un partido agrario a base de caciques, puramente. Y de caciques, quiero decir que es una cosa que entiéndase. No son los grandes, no es la marquesa, no es la duquesa de Alba con millones de hectáreas, no. Son aquellos ricos de pueblo que tienen grandes propiedades, las tienen su sector de esclavos o de tiralevitas en el pueblo, el capataz, el encargado, el alcalde, al que nombran a quien quieren, esos sectores que son ricos y que tienen las tierras en arrendamiento o en la parcería
o tienen simplemente tierras en las que contratan mano de obra, braceros sin ninguna propiedad. Ese sector, que es muy importante en muchas partes de España, en Castilla, en Cataluña, por cierto, en Valencia, en Murcia, ese sector va formando un partido agrario, muy de derechas, pero indiferente. Le parece bien la República, no tiene ningún problema contra la República, ninguno. Le parece perfectamente, con tal de que siga mandando a su pueblo. Es lo único que piden. Por lo demás, si es República o monarquía, les trae sin cuidado. Pero a su lado se forma el gran partido de la Iglesia Católica, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, bajo la égida de un abogado, un catedrático de Derecho Administrativo de Salamanca, que acaba siendo el jefe de esa gran derecha. Es Gil Robles, que es un hombre, pues no tiene el carácter de un gran jefe, de un personaje con carisma, no, pero sin embargo tiene un criterio clarísimo y tiene una estructura que le monta, sobre todo los jesuitas, la orden de los jesuitas le montan una estructura administrativa y política descomunal, magnífica, pero magnífica. Hay que decir que la estructura política y de partido que hicieron los jesuitas con la CEDA no tiene parangón en la historia de España, ni la ha tenido en el pasado, ni en el futuro la ha tenido hasta la fecha. Es una estructura política de partido con unas condiciones tales que en cada circunscripción tienen sus grupos de trabajo, sus grupos de acción, sus grupos electorales. En fin, es de una modernidad extraordinaria, cosa que no se destaca habitualmente, pero es así que la Iglesia Católica conformó el partido CEDA en base a unas estructuras de una solidez extraordinaria y muy buenas, además, desde el punto de vista de la eficacia. Eran de una eficiencia enorme. Entre ellos habían algunos personajes que destacaron mucho y que además eran buenos organizadores y buenos políticos de la derecha clerical. Pero nadie les va a decir que como políticos eran malos, precisamente. Eran muy eficientes, conseguían muy buenos resultados y que conseguían arrastrar a los sectores de poder, a los sectores ligados a la Iglesia, pero también a los sectores que tenían importante peso profesional también y peso comercial, es decir, que disputaban el espacio político con el Partido Republicano Radical de Lerroux. En unos era un partido republicano radical que no le gustaban los curas, y en otro era uno que no le gustaban los anticlericales. Pero reunían al mismo sector prácticamente, en uno más afianzado hacia la apertura, la necesidad de leyes que favoreciesen el comercio, la industria, etc., y otro más a favor del poder de la Iglesia directamente. Así que se presentaron juntos. Todos, esa derecha se presentó, bueno, había un pequeño partido monárquico, pero agrarios monárquicos, pequeñísimo partido, carlistas, pequeñísimo partido, y la CEDA se presentaron juntos a las elecciones. El triunfo fue absoluto. Perdón. Con el sistema electoral consiguieron la inmensa mayoría del Parlamento. Y empezaron 2 años, o 1 año si se quiere, hasta la Revolución de Octubre, en que Lerroux formó un gobierno republicano con solo republicanos de su partido y de pequeños partidos como el que apoyaba a Alcalá Zamora, un pequeñísimo partido republicano liberal, partidos demócratas republicanos, partidos nominales, no tendrían más allá de unos cientos de afiliados, pero consiguieron escaño, 1, 2, 5 escaños en las Cortes. Con eso se formó un gobierno y la ciudad dijo, no se preocupen, nosotros les apoyamos fuera del gobierno. Ahí hicieron lo que no hizo el PSOE en el primer periodo. Se quedaron fuera del gobierno. Gil Robles lo dijo, nuestra estrategia es la siguiente. Apoyaremos a este gobierno para que derogue toda la legislación laboral, de reforma agraria y de educación que ha hecho el gobierno anterior. Hay que derogarla. Si que la apoyamos para que la derogue, si no, no la apoyamos. Vaya derogándola porque son intereses comunes de toda la derecha. Pero no entramos en el gobierno. Cuando se haya derogado, vamos a exigir entrar en el gobierno. Y desde ahí controlar que efectivamente esas leyes no solo quedan eliminadas, sino que se reforma la Constitución en este sentido.
Y cuando hayamos conseguido eso, vamos a hacernos con el gobierno, directamente. Y cuando tengamos el gobierno directamente, cuando la CEDA gobierne directamente este país, vamos no ya a cambiar la Constitución, a eliminarla. A eliminarla. Lo dice Gil Robles. Para nosotros, la democracia no es un fin, es un camino para eliminar el Parlamento. Para eliminar el Parlamento. Lo dice en un discurso famoso Gil Robles, y es su objetivo, derrogar el sistema parlamentario. Es raro, ¿no? Estaba ocurriendo en toda Europa. Había ocurrido en el año 22 en Italia, y ya era triunfante, llevaba 10 años gobernando el fascio en Italia, y estaba ocurriendo en ese momento en Alemania, donde el Partido Nacional Socialista y su jefe máximo, Adolfo Hitler, toman el poder directamente en el año 33. Directamente. Y a partir de ese momento establecen un sistema por el cual se eliminan los partidos, se elimina el Parlamento, se eliminan los sindicatos, se elimina, quiere decir que se prohíben, se disuelven, y se gobierna por un sistema que no tiene nada que ver con la democracia. Era el objetivo que Gil Robles defendía que había de conseguir. De hecho, en el acto fundamental del año 33 de la fundación definitiva del Partido Nacional Socialista de Nuremberg en el año 33, va de invitado Gil Robles a la fundación y a la exaltación del Partido Nacional Socialista. Y vuelven entusiasmados y dicen, esto es lo que hay que hacer. Disolvemos el Parlamento, eliminamos los partidos, eliminamos los sindicatos, y a gobernar de otra manera. Pero para eso hay que tener una mayoría. Y en Alemania la han conseguido, en Italia también, y en España la conseguiremos. Bueno, ese es el ambiente en el cual se desarrolla un largo año, de las elecciones del 23 a la Revolución de Octubre, en la cual poco a poco se van borrando todas las leyes de mejora social que había hecho el gobierno de la República, todas, todas es todas. Y además eran mejoras que se habían hecho en el papel, pero que no se había conseguido aplicar en un año de vida, año y medio de aquel gobierno, no había conseguido llevarlas más allá del papel. Había conseguido asentar 40.000 braceros en tierras de los aristócratas. Vale, 40.000, no era gran cosa. No, 12.000, perdón, quizá me equivoco. Pero no se había ido mucho más allá, era papel todo lo que se había aprobado. Los trabajadores, los braceros del campo, seguían sin tener en sus manos el poder real. Y se embargó en los papeles, sí. Así que lo primero para ese gobierno de la Lux CEDA era derrogar esas leyes. Se derrogaron todas. En el segundo periodo, efectivamente, la CEDA decía, ahora que están todas derrogadas, queremos entrar al gobierno. ¿Qué ocurría? Que no se habían recatado lo más mínimo de decir que entraban en el gobierno para acabar disolviendo la democracia, disolviendo el Parlamento, disolviendo la República. No es que fuesen antirepublicanos. A la CEDA le pasó algo muy interesante. Era un partido clerical donde se ha venido a cobijar la inmensa mayoría de los monárquicos de las viejas ideas. Pero pasados 2 años, 3 años, pues ya no tenía importancia. No les importaba un rábano si era monarquía o república, salvo a un pequeño sector. La inmensa mayoría de la CEDA era indiferente a la monarquía o república. Era el Estado nuevo. Era disolver aquel viejo Estado monárquico o republicano y crear un Estado fascista. Y eso no se recataba en plantearlo públicamente. Era así. Y de esa manera, el Estado nuevo era el modelo italiano del Estado corporativo, donde no se elige por los ciudadanos con su voto libre a los representantes en un parlamento, sino que desde arriba el dictador decide quiénes van a una cámara consultiva según profesiones, oficios, sectores de la sociedad, pero no se elige, ya no hay elecciones libres. Y en Alemania, pues es lo que acaba de instaurarse en ese momento, en el 33. Así que es una visión muy peligrosa. ¿Y qué ocurre? Que el Partido Socialista, que se había decidido quedar al margen para poder luchar, se da cuenta de que se está cerrando un ciclo. De que una vez que han perdido las elecciones y que gobierna esa derecha del Partido Radical y de la CEDA, aunque la CEDA no esté dentro del gobierno, se acabó. Si llegan a triunfar, si llegan a controlar todo el aparato del poder, la República ha muerto. ¿Por qué? Pues porque en ese mismo año, en Austria, un gobierno de un partido idéntico al de Gil Robles, con un canciller
idéntico a Gil Robles, Dollfuss, un católico conservador que además está en contra de cualquier mejora social, pero que además no cree que tenga mayor interés el sistema democrático liberal, que le considera muerto, igual lo considera decimonónico, algo del pasado, y que intenta crear un Estado autocrático, un Estado de poder vertical, de poder fascista, pues se encuentra con que da un golpe de Estado, él mismo desde el poder, gobernando, y saca los cañones a la calle y liquida a la socialdemocracia a tiros. A tiros. Se acabó. Y el Partido Socialista aquí dice, esto no nos suena muy bien lo que está pasando. Así que deciden enfrentarse porque el objetivo es que el Partido Socialista ha construido una parte esencial de la Constitución republicana y está dispuesto a defenderla hasta el final. Entonces plantean ese programa de 10 puntos, que es un programa, digamos, muy avanzado: nacionalización de la tierra, disolución de la Guardia Civil y constitución de una Guardia Nacional, la exclusión de las órdenes religiosas, en fin, una serie de puntos absolutamente radicales, pero fíjense, todos están en la Constitución. No hay ningún punto que no esté recogido en la Constitución del 31. Son la Constitución del 31 llevada a sus últimas consecuencias. Cuando no haya otra posibilidad, hay que ir a eso que está dentro de la Constitución. Mientras que el programa de Gil Robles, de la CEDA, es contrario a la Constitución. Es disolver la democracia liberal, es disolver el Parlamento, disolver los sindicatos, y estructurar el poder alrededor de la Iglesia Católica y de las grandes fortunas, de la oligarquía. Así que disolver los sindicatos y partidos, bueno, pues es una idea nefasta, pero lo es. Pero consolidar una estructura de poder alrededor de la oligarquía, eso ya tiene muchos problemas. Eso sí que está en contra de los criterios sociales avanzados de la Constitución del 31. Así que lo que intentan los socialistas es defender un proyecto republicano avanzado que se encuentra dentro de los límites de la Constitución, pero que han comprendido que es imposible, que la reacción ya organizada ahora en un partido clerical y en un partido monárquico y ya en un naciente partido fascista, la Falange Española, el hijo del dictador anterior, de Primo de Rivera, pues no va a ser generosa en entregar sus principales haberes al pueblo, ¿no? Eso, ¿cómo va a pensarse que las clases privilegiadas decidan prescindir voluntariamente de sus privilegios? No, eso solo puede ser por la fuerza, y por la fuerza ha de hacerse dentro del marco de la Constitución o no. Si dentro del marco de la Constitución la fuerza lo permite, bien. Y si nos imponen el Estado fascista o nos defendemos a muerte, pues nos defendemos a muerte. Así que surgen unas figuras muy importantes en ese pequeño periodo, hasta octubre del 34. Por un lado, el gran organizador de esa revolución, que es Indalecio Prieto. Ese hombre político que tiene una visión de España, que comprende, que ha creado, es el ingeniero del país, es el ingeniero que está pensando en un país diferente y que sabe que es posible hacerlo, siempre que se consiga eliminar ese sector ultrarreaccionario que no va a ceder absolutamente nada de sus privilegios. Siempre que eso se consiga eliminar, ese proyecto de país que él tiene en su cabeza, y que es un país social, avanzado, y no es una dictadura como la soviética en ese momento, es un país con derechos públicos, unas libertades civiles abiertas, pero quizá no sea fácil conseguirlo. Quizá convencer a las clases privilegiadas de que tienen que ceder cueste algo. Así que va organizando los hilos de un golpe que permita cambiar radicalmente la situación. A su lado tiene un hombre al que se ha calificado muchas veces de revolucionario y que en realidad ya en ese momento en la prensa uno puede encontrar muchos artículos de gente que discute. Largo Caballero no es lo que llamaríamos un revolucionario, es un sindicalista,
que no es exactamente lo mismo, es la cabeza del sindicalismo. El sindicalismo en España en aquel momento es un sindicalismo obrero de ideas muy avanzadas, muy radicales y muy exigentes. Pero es un sindicalismo, no es una organización política. Claro que Lauro Caballero tiene un poder inmenso dentro del Partido Socialista, pero su poder no está en el Partido Socialista. Ahí lo tienen Besteiro, que es un hombre moderado, lo tiene Fernando de los Ríos, que es un hombre moderado, lo tiene Indalecio Prieto, pero en los sindicatos quien manda, quien tiene el poder es él. Pero no porque sea un revolucionario que se ponga al frente de los sindicatos, lo cual no es cierto. Lauro Caballero es un dirigente sindical que lleva muchos años y que ha colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, ojo, pensando que a lo mejor ahí consiguen una mejora. Es un hombre que tiene la capacidad de captar lo que quieren los sindicalistas, lo que quieren los trabajadores. Él capta con una enorme intuición los anhelos, los intereses, los valores de los trabajadores sindicados, de los sindicados, vamos a decir que no de la clase obrera general, sino de los trabajadores sindicados, que exigen una forma de vida diferente. El sindicato no es para hacer una revolución, el sindicato es para conseguir vivir con mejores salarios, unos horarios decentes, unas condiciones de trabajo razonables, una capacidad de gestión importante. Es para eso. Y gestión quiere decir con esas casas del pueblo, donde además hay cultura, hay mil cosas. Eso es un sindicato, no una organización revolucionaria. La organización revolucionaria es el PSOE realmente. Y el sindicato lo que es la masa obrera que va a defender sus intereses a vida o muerte. Literalmente a vida o muerte, porque se están muriendo de hambre, de miseria. Porque en el año 33, un hombre de 34, un hombre que tiene un puesto en una construcción o en una fábrica, si la fábrica cierra, no tiene nada, nada, nada es nada. No hay derechos sociales. ¿De qué va a comer? Si el hombre tiene 40 años, tendrá una casa con 5 o 6 personas a su cargo. ¿Qué van a comer? Y eso es el sentimiento más profundo de la clase obrera en España. Por eso se sindican, porque sí, voy a comer algo, conseguiré algo. Necesito que alguien, un sindicato, me ayude a conseguir vivir cada día. Ese es el sindicato. Y Lauro Caballero, efectivamente, no es tanto un revolucionario como un gran líder sindicalista. El que organiza la revolución es Indalecio Prieto, que organiza los 10 puntos, relaciona la UGT con el PSOE de una forma estructurada para dar ese levantamiento y propone un levantamiento obrero en toda España, de acuerdo en todo lo posible con la CNT, en todo lo posible con los republicanos, pero un levantamiento que corte el paso a los clericales y a la ultraderecha, que les corte el paso y que imponga nuevamente, reimponga los criterios de la Constitución del 31, los criterios sociales y civiles de la Constitución del 31. Ese es el objetivo que se persigue, no más allá. Pero ese objetivo, no más allá, teniendo en cuenta que en lo que incluye la Constitución del 31 no hay ningún problema en coger las tierras de los grandes propietarios y expropiárselas, sin pagar nada a cambio. Simplemente ustedes han disfrutado generaciones enteras, pues ahora nos toca que los braceros que ustedes explotaban los disfruten también. Y ustedes se quedan fuera, tienen dinero, no se preocupen, no nos preocupa su futuro. De momento queremos las tierras y queremos que en las fábricas, cuando se negocie un convenio, tengamos garantías seguras de que la patronal no va a incumplirlo al día siguiente de firmarlo. Que si se han dicho tales condiciones, esas condiciones se cumplen y que además tenemos capacidad para inspeccionar cómo se están cumpliendo. Esa es la posición que está, insisto, es una restauración de la Constitución del 31, que estaba perdiéndose en manos de Lerroux y Gil Robles y los monárquicos. Bueno, eso se hace casi imposible y al final se plantea el pánico. Lerroux no sabe qué hacer, Alcalá Zamora se encuentra también muy despistado y la CEDA se ve en el poder y exige o nos dan el gobierno o provocamos la caída del régimen. Y entonces
Alcalá Zamora se niega, pero Lerroux pacta la entrada de la CEDA en el gobierno. Y en ese momento estalla la revolución. En ese momento estalla la revolución. Era la llamada de atención para decir, ese es el límite que aceptamos. A partir de que la CEDA gobierne directamente este país, damos todo por perdido y preferimos la revolución a seguir discutiendo en el Parlamento si se deroga no sé qué ley o se aprueba tal otra. No, vamos a por eso. La revolución estalla en octubre de 34, el día que entran 3 ministros de la CEDA, no Gil Robles personalmente, 3 ministros de la CEDA en el gobierno, y el estallido es descomunal, pero limitado. Ocurre que no se ha preparado suficientemente bien. Prieto luego se lamentará de que se había montado la revolución sin que las mimbres estuviesen perfectamente ajustados, porque la gente estaba muy desesperada. Y eso era octubre del 34, y en el verano del 34, sin esperar a ese movimiento, la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, que tenía cerca de 500.000 de afiliados, provocó la huelga general en medio de las cosechas. El desastre fue absoluto, claro. O sea, no estaban coordinados con los obreros de las ciudades, lo cual era un absurdo total, y en medio de las cosechas, obviamente, encontraron los patronos miles de tipos que se ofrecían a trabajar por 2 pesetas porque tenían hambre. Y los huelguistas de la FTT, la Federación de Trabajadores de la Tierra, se encontraron primero con que la CNT no lo veía claro, con bastante buen sentido, porque habían tenido 2 levantamientos, sobre todo agrícolas, en los últimos años, y no habían salido bien. Así que ahí se creó un caos en el verano con eso que costó una gran represión. El gobierno de Lerroux tenía un ministro, Salazar Alonso, que era un hombre, digamos, poco decente. Había sido un radical, anticlerical en su juventud, hasta que se casó con la hija de un rico propietario de Badajoz, y a partir de ese momento pues ya hablaba menos contra el clero, o nada, o incluso a favor. Ya tenía más reservas de lo que hacer, y al final pues se encontró con que Lerroux le nombró ministro de Gobernación. La represión sobre la huelga de los trabajadores del campo fue brutal. Como 10.000 presos. No es una tontería, ¿eh? En todos los pueblos, la Guardia Civil de toda la vida, que se mostraba leal a la República, por lo tanto, a quien gobernase dijo, todos los huelguistas presos. Pues miles de presos, miles. Y la Guardia Civil, cuando coge presos, a veces tiene costumbres, digamos, primitivas. Golpes, torturas, etcétera. Era su mecanismo, para eso la creó el Marqués de Ahumada en el siglo XIX. Quizá con el tiempo pues, pueda concebirse de otra manera, pero en ese momento era esa Guardia Civil, la de los caciques, la de los señores. El sargento que trabaja para el señor y para el alcalde. Así que esa primera huelga del verano fue terrorífica, pero la de octubre no. La de octubre tenía que ir coordinada con el movimiento catalán. El catalán, en ese momento ya muy importante, se había proclamado la Generalitat, pero le había recortado el Parlamento, más que moderado, había recortado los principios, las posibilidades del Estatuto catalán hasta dejarlo pues, casi en el gobierno civil. O sea, era una cosa que había disminuido enormemente. Así que había mucha indignación en los sectores populares de la izquierda republicana de Cataluña. Bueno, pero los sindicalistas de la CNT, que eran mayoritarios en Cataluña, no lo vieron claro. Así que ese golpe de octubre de 34 fue bastante desordenado. Triunfó. Fracasó en Madrid. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, pues, Companys, pues proclamó la independencia. A los pocos días se lo llevó la Guardia Civil detenido, sin más. Claro, no era viable. Y la CNT no lo vio claro. No vio que en el momento tuviese que el proclamar la independencia de Cataluña fuese el objetivo más interesante que pudiesen tener entre las manos, a pesar de su muy buena relación política con la izquierda republicana. Tenían una relación muy estrecha,
pero no tenía, no era el objetivo que estaban persiguiendo. Pero triunfó en Asturias. La revolución triunfó en Asturias, la zona minera, las cuencas mineras. ¿Cómo triunfó? Pues ahí sí se había hecho una propuesta que había lanzado un líder obrero, bueno, era un líder de un partido obrero. Él era un maestro, Joaquín Maurín. Joaquín Maurín era un maestro maño, aragonés, que se había criado en Cataluña, había sido maestro en una de las famosas escuelas racionalistas de Cataluña, la escuela Liceo Godàs, y se había ido derivando hacia el anarquismo hasta que más o menos fue derivando hacia posturas más marxistas, abiertamente marxistas, y con grupos de gente, de trabajadores que no estaban contentos con el anarcosindicalismo. Se había ido conformando un partido, el Bloc Obrero y Camperol, que era un partido que tenía una fuerte presencia ya en Cataluña y en Mallorca, en las islas, y que era un partido nada ortodoxo, un partido comunista no ortodoxo. Era un partido más avanzado que el Partido Socialista, pero no era un partido dependiente de la Comintern, de la organización internacional que tenían los partidos comunistas. Él había lanzado la idea de que la revolución necesitaba un elemento esencial: las alianzas obreras. Es que desde abajo era la vieja idea, recogida quizá de la herencia de Pi Margall en el siglo anterior, que la unidad se hace desde abajo, no desde arriba. No se pacta en la cumbre, se pacta en las cuencas mineras, en las fábricas, se pacta la unión de sindicalistas de la CNT, de la UGT y de otros sectores, pero se organiza desde abajo y se va subiendo hacia arriba. Eso que fue tan rico en el siglo XIX, en la Primera República, y que acabó tan mal, por cierto, fue sofocado violentísimamente el cantonalismo. Pues Maurín defendió ese tipo de proyecto. Y el Partido Socialista, con Prieto a la cabeza y con Largo Caballero a la cabeza, dijeron, bueno, ahí está la oferta. ¿Y qué pasó? Que en Asturias sí había revolucionarios a la cabeza del movimiento sindical. Belarmino Tomás, claro, eran tipos, era González Peña, eran tipos que, siendo obreros de las minas, siendo trabajadores de toda la vida, eran no solo miembros del Partido Socialista, sino verdaderos revolucionarios, que no eran comunistas, no eran tampoco del ámbito de los partidos de la Comintern, sino que pensaban que el Partido Socialista debía tomar el poder por la fuerza, revolucionariamente. Se pusieron al frente del movimiento y efectivamente la unión de CNT, UGT y de lo que entonces ya surgía del Partido Comunista, que ya tenía alguna presencia, el Partido Socialista y los grupos sindicales de origen anarquista, el Partido de Pestaña, etcétera, hicieron lo que se llamó la Unión de Hermanos Proletarios, UHP. La Unión de Hermanos Proletarios se formaba a nivel de cada cuenca, de cada pueblo. Y claro, consiguieron montar en solamente unos días un ejército de 30.000 trabajadores armados. ¿Armados con qué? Pues con tres cosas fundamentales. En ese momento, el que más, el que menos tenía una pistola en su casa en España. El que más o el que menos. Nadie se extrañe, es lo que pasa en México, en Estados Unidos, pasa en muchos lugares del mundo en cualquier momento. Y en ese momento en España, lo normal de un político era llevar una pistola encima, por si las vais, porque las moscas a veces hay que espantarlas. Y claro, bueno, de hecho, diré que Prieto recuerda que cuando era muy joven decidió ir con 15, 16 años al primer meeting que le habían dicho, pues voy a ir. Y le dijo uno, ¿vas a llevar tu pistola? Y dijo, ¿pistola? ¿Y para qué? ¿Para qué? Haz lo que quieras. Y llegó al meeting, empezó el meeting, estamos hablando de principios del siglo XX, y empezó el meeting, habló uno no sé qué, otro dijo no sé cuánto, otro dijo que no, que eso no podía ser, otro insultó, el otro tal, 4 o 5 sacaron pistolas y empezaron a tiros todo el mundo. Ese era el ambiente. Ese era el ambiente a principios del siglo. En el año 30 no. En el año 30 las pistolas estaban en los bolsillos, pero con fines mucho más pensados, con fines mucho más políticos y con fines mucho más directos. Ya veremos qué significa eso. ¿Qué significaba? Pues que los mineros asturianos tenían primero las armas que tenían, algunos fusiles, algunas armas que habían conseguido, un desembarco de armas que había realizado Prieto con un famoso barco, el Turquesa, con 70.000 fusiles y munición que estaban aparcados a la espera de ser entregados a los revolucionarios portugueses que estaban bajo una dictadura en ese momento,
y que fueron desviados a Asturias y que solo se pudo entregar una tercera parte de ese armamento porque la Guardia Civil lo impidió, los carabineros exactamente. Pero se pudo entregar, estuvo, don Inda, el señor Prieto, estuvo directamente desembarcando las armas en Asturias en ese septiembre del 34. Y por fin tenían dos armas más. Unos llamados cartuchos de dinamita, al que los mineros están acostumbrados. Llevan una mecha en la oreja encendida o un cigarrillo y llevan un montón de cartuchos cogidos al cinto. Y las formas de combatir es ponen la mecha, ¡pum!, y tiran el cartucho y efectivamente explota y es un arma más poderosa que pistolas y que ametralladoras. Y además había un fallo enorme por parte del poder constituido. Las fábricas de armamento de España estaban en Asturias. Estaban en Asturias, cañones, fusiles, etc. Con lo cual, la primera acción fue asaltar las fábricas de armas y apoderarse de ellas. Con lo cual, tuvieron un buen número de cañones con munición y muchos fusiles. Así que se organizó un ejército de 30.000 milicianos armados y ese ejército organizó el poder en Asturias inmediatamente. Lo organizó hasta el punto de que en algunas cuencas y en algunos pueblos, el UHP, la Unión de Hermanos Proletarios, el comité sindical formado por socialistas y anarquistas y comunistas, pues estructuraba un poder real. Establecía rápidamente, inmediatamente, todo lo que hubiese de consumo, pan, algo de comer, todo lo que sea, lo centralizaban, creaban unos vales para ver qué se debía a cada uno, qué se requisaba y qué se pagaba, cómo se pagaba, y se cogía y se repartía, se ponía una estructura civil en la que participaban mayores, gente mayor, niños, mujeres, en las cuales se conseguía que todo el pueblo tuviese primero sus medios cubiertos, en fin, establecieron un mecanismo de comunismo esencial o básico que funcionaba. La sorpresa fue que efectivamente eso podía funcionar. O sea, que la toma del poder era enfrentarse a las fuerzas del poder con las armas, pero también ser capaces de organizarse en cada ciudad, en cada pueblo, en las minas, en las cuencas, seriamente para que hubiese justicia, hubiese orden, hubiese un orden revolucionario. Y lo consiguieron, lo hicieron, ese es el hecho. Quizá esa lección marcó la historia de la República. El que la revolución del octubre del 34 tuvo que acabar fracasando, pero la forma en que se establecía el poder, no. Todos entendieron que esa revolución indicaba un camino, abría una puerta de esperanzas, pero una puerta también de realidades de poder fáctico, real. O sea, que efectivamente funcionaba un sistema así. El hecho es que eso llegó a un cierto límite. Y el gobierno, con miembros de la CEDA, que había formado Lerroux ese día 4 de octubre, pues tenía un ministro de la guerra, un hombre singular, Diego Hidalgo, un notario metido a político republicano radical, que además mantenía a su vez una editorial de tipo revolucionario. Bueno, la mantenía como un negocio, digamos, tanto él como su descendencia ha sido muy célebre por tener intereses editoriales muy inteligentes. Por ejemplo, vender libros revolucionarios. Esa es una cosa que le funcionó. Y eso no le impedía ser un conservador. Y entonces decidieron que el Ministerio de se declaraba el estado de guerra y se imponía por la fuerza del ejército. Pero entonces llegó Lerroux y llegó Gil Robles y dijo a Lerroux, no me puedo fiar ni de ustedes ni de su ministro, don Diego Hidalgo. Ustedes me destituyen inmediatamente al jefe del Estado Mayor, que es un general republicano, Masquelet, un general que me está sobrando ahí, y me ponen de jefe de Estado Mayor a un general que le voy a decir yo, que es amigo mío. Se llamaba Francisco Franco, un general que estaba resentido porque la reforma militar de Azaña le había hecho bajar de escalafón un poquito, no mucho, un poquito. Estaba muy resentido. Y era un hombre muy especial porque sabía lo que hacía, era un hombre políticamente muy diestro. Y estaba al mando nada menos que de fuerzas en África. Era uno de los que había formado la Legión extranjera y la Legión española, en este caso Legión extranjera obviamente, y que había dirigido a las tropas de mercenarios marroquíes.
Así que, nombrado inmediatamente el día 6, Franco, jefe de Estado Mayor, embarcó en barcos rápidamente a los mercenarios marroquíes y a la legión extranjera y la llevó a Asturias. El militar más cercano con mando en tropa era López Ochoa, un militar republicano y un hombre también tradicionalmente considerado un hombre honrado y un militar profesional. Era el militar más cercano, cumpliendo las órdenes del Estado Mayor, cogió sus tropas y se fue a enfrentarse, sobre todo a tomar Oviedo, que estaba en manos de los revolucionarios. Y en pocos días desembarcó la legión y desembarcaron los mercenarios marroquíes. La masacre fue absoluta, absoluta. Todo lo que se diga es poco de lo que pasó allí. Porque efectivamente las tropas regulares de López Ochoa pues actuaron como actuaron las tropas, avanzar aquí, tomar esta posición, la otra, tal y cual. Pero los legionarios y los marroquíes fueron salvajes, como lo habían sido toda la vida en África. En África, donde entraban a un aduar rebelde, simplemente violaban a todas las mujeres y fusilaban a todos los hombres, a machetazos, y les cortaban los testículos y se los metían en la boca y les cosían la boca. Ese era el ambiente normal. Recuerdo que me contaba gente de allí que había visto desfilar a la legión, donde los legionarios tenían a bien hacerse collares con las orejas cortadas de sus víctimas. Y eran trofeos que tenían colgando. En vez de medallas, orejas colgando. Eso era el mecanismo con el que funcionaba la legión, con el que funcionaban los mercenarios marroquíes, no mucho más civilizados que los legionarios. Hay que decir que la legión era un cuerpo en el cual se entraba de la siguiente manera. Uno llegaba y decía, me quiero apuntar a la legión. Decían, bien, ¿cómo se llama usted? Me llamo Pepe López. Ah, muy bien, Pepe López. Años, 28 años, bien. Pues nada, firme aquí. Es usted legionario a partir de ese momento. El tal Pepe López se llamaba como se llama en realidad. En una gran cantidad de casos venía huyendo de un homicidio, de un asesinato, de un robo, de una estafa. Era un criminal que se apuntaba ahí. ¿Por qué? Porque se apuntaba con ese nombre de José López, se apuntaba con esa edad, y cuando acababan sus años de firma de miembro de la Legión, de componente de la Legión, le daban un carnet de identidad, entonces no se llamaba carnet de identidad, era una cédula, con ese nombre que él había dicho, esa edad y ese lugar de origen, el que fuese, Mollillos del Condado, de ahí. Y ya era un hombre legal, ya no era el tipo buscado por la policía por estafa, robo, asesinato. Y eso era la Legión, de la cual una buena parte eran también aventureros de todo el mundo, muchos latinoamericanos, que llegaban pues para robar, eso era la Legión. Y con esa Legión, ese magnífico cuerpo de criminales, pues se asaltó a Asturias. Se asaltó a Asturias y el desastre, ya digo, no tuvo límites. La revolución duró casi un mes, en que efectivamente se proclamó un poder popular, un poder obrero que funcionaba, y a su vez la represión fue así. Hubo 4 informes, se hicieron en diciembre. No, sí, en diciembre. Uno lo hizo Fernando de los Ríos, hombre honradísimo que no mintió, yo creo, en su vida. Yo creo que nunca dijo una mentira, vamos. Era un hombre especialmente cuidadoso, era un típico formado en la institución de enseñanza, era pariente lejano de don Francisco Giner de los Ríos, era un sobrino segundo, y pariente y con vecino, porque era granadino él. Y obviamente él hizo un informe demoledor. Hubo otro informe de Gordón Ordax, un miembro del Partido Republicano Radical que estaba hasta las narices del Partido Republicano Radical o de la LUX. Y hubo otro informe que hizo Álvarez del Valle, un alto dirigente del Partido Socialista de ideas muy avanzadas. Y un cuarto informe que hizo Leah Manning. Leah Manning era una diputada laborista británica muy conocida por ser una importante pedagoga, una defensora de la nueva pedagogía. Y fue enviada a España a hacer un informe. Los 4 son demoledores. Los principal que dice es, una vez que entraban en una población la Legión y los marroquíes, asesinatos, torturas,
pero asesinatos, torturas, violaciones, simplemente, sin más. Era entrar a machetazos, a culatazos y a tiros. Matar, 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 matar. Ese era el objetivo. Pocos prisioneros. Los prisioneros, se hizo una lista en el informe de Álvaro del Valle, una lista de más de 500 prisioneros que han sido torturados, a los cuales se les cogía. Se les llevaba al cuartelillo, o a un cuartel, o a donde fuese, o a las escuelas, o a un convento, y ahí empezaban las palizas, la tortura. Y la Guardia Civil tenía una función muy importante, y es de esos prisioneros conseguir que uno a uno filmasen que habían sido criminales, que habían asesinado, que habían... lo que fuese. Dice el informe de Álvaro del Valle, o de Gordón, no me acuerdo ahora, que incluso estaban tan destrozados por las torturas que eran firmas hechas llevándole de la mano el guardia civil que le hacía filmar. Y no había dicho nada, lo que fuese, se lo habían escrito de antemano. Con tal, con tener elementos, les habían dicho, necesitamos esas firmas porque vamos a meter a todos en la cárcel. Así que hace falta pruebas para que ir al juzgado y decir, miren ustedes, son criminales. Esos mineros eran una banda de criminales. Los informes no son muy discutibles, aunque fuesen de, digamos que de Ordóñez Dax. Ordóñez Dax era un hombre del ámbito de Lerroux, exactamente del ámbito de Martínez Barrios, que en ese momento se separa de Lerroux, harto de esa visión muerta ya, decimonónica, caduca, que tiene Lerroux de la República. Ordóñez Dax, Martínez Barrios, todo ese sector se separa con una visión más moderna, más avanzada, en que no están por los derechos sociales, tal como se plantean radicalmente, pero sí están por apoyar esa república avanzada. Se van aproximando al ámbito de hazaña, al ámbito de los republicanos izquierda. Y no es, por tanto, un hombre precisamente enemigo del gobierno que está en ese momento, de Lerroux, pero el informe es demoledor. De Álvaro del Valle se puede decir que era un radical. Bueno, era un radical, pero la lista que da es nombre, persona a persona. En tal prisión, tal, nombre, tal, fulano de tal, mengano de cual, torturado, tal, muerto. Y el de Fernando de los Ríos, pues es un informe trágico, brutal. De Lia Manning se pasó aquí un mes junto con otros dos socialistas británicos, se entrevistó con todo el mundo, fue a Asturias, habló con todo el mundo, y su informe quizás el más demoledor, porque es el que tiene un contenido social más profundo, más fino. Es la que ella analiza las condiciones de la revolución y se da cuenta de que siendo una socialista británica, una laborista moderada, sin embargo, los mineros tienen razón. Tienen razón, no pueden hacer otra cosa más que rebelarse frente a la brutalidad que se encuentran. Es un magnífico estudio que creo que no se ha publicado nunca en castellano. What They Saw in Spain es el nombre del libro que publicó, magnífico. Ojalá se anime a alguien a traducirlo y publicarlo en España. Lia Manning es muy conocida en Euskadi porque volvió en el año 37 con un objetivo, sacar a todos los niños que pudiese de la guerra y llevarlos a Inglaterra, lo cual hizo. Por desgracia, lo único que se ha conseguido es un pequeño monumento en Bilbao en su memoria. La labor que hizo rescatando de la guerra y de las bombas a miles de niños para que fuesen a Inglaterra fue extraordinaria. Era una pedagoga. En fin, ojalá cada día se la recuerde un poco más y con un mayor respeto a la labor que hacía. Pero este informe que hizo el 34 era decisivo. Así que con esa situación quedó el ambiente destrozado. Hay que decir que López Ochoa, como militar, cuando consiguieron dominar la situación, pues tuvo una cosa que no le perdonó nunca, la derechona, y es que él fue y pidió la rendición a la cúpula de los sindicatos. Y entonces González Peña se presentó y le dijo, es evidente, hemos perdido, nos rendimos. Y le dijo, señor general López Ochoa, sepa usted que está hablando con el general de las fuerzas rebeldes, que soy yo, el sindicalista González Peña. Se presentó como el general y López Ochoa lo respetó. Dijo, sí señor, proceden al desarme, entréguense y bajo las fuerzas mías tendrán seguridad. No va a haber tortura, ni palizas, ni muertes. Eso no se lo perdonó nunca a la derecha a López Ochoa,
que por desgracia murió en el 36 en una violenta acción que hubo en la cárcel de Madrid, en la que murió mucha gente, por desgracia. Así que lo que se consiguieron fueron dos cosas. Primero, una primera experiencia de poder obrero que era posible y era real. Era un poder que funcionaba. Y en segundo lugar, se consiguió un derrumbe de todo lo que había. Se hundió todo. Le Lux pasó a la historia. Pasó a la historia, que decir, al baúl de los recuerdos. Le Lux a partir de ese momento ya no es nada. No es nada. Es un cadáver político que se arrastra sin sentido ninguno. Duró unos meses, pero ya sin ninguna... No había nada que proponer por parte de Le Lux, no había ningún objetivo. Alcalá Zamora, como presidente, no sabe qué hacer y entonces inventa una fórmula sin pie ni cabeza. Intenta darle, encomienda a formar gobierno, le quita la confianza a Le Lux, porque además Alcalá Zamora no admite a la CEDA gobernando directamente y tiene ya la CEDA en el segundo gobierno de Le Lux después de octubre. Tiene 5 ministros, o sea, la mitad del gobierno en sus manos. Y entonces Alcalá Zamora dice no puede ser, porque esto es la destrucción de la República. Así que, como yo sí sigo pensando en una república de otro tipo, voy a encargar el gobierno a una persona que sí tiene toda mi confianza, un viejo político, Portela Valladares, hombre honrado por otra parte, eso nadie se lo va a discutir, hombre serio y honrado, que era de un partido muy cercano al pensamiento de Alcalá Zamora. Eran viejos políticos de la época de la monarquía que habían llegado a la conclusión de que la monarquía no era un sistema razonable para un país como este y que la república debía ser una república estructurada con esas formas burguesas. Le encarga formar gobierno, pero un gobierno que no tenga a la CEDA dentro. Bueno, lo intenta formar, efectivamente, conforma un gobierno y no tiene más remedio que disolver el Parlamento. Pedirle al presidente que disuelva las Cortes y se convoquen nuevas elecciones, porque es ingobernable en un momento en el cual el Partido Socialista está destrozado, la izquierda republicana ha quedado marginal, el partido de la Luz ha desaparecido directamente, su sección más avanzada, la de Gordón Ordaz y Martínez Barrios, ha formado un partido, Unión Republicana, que no quiere saber nada con el ambiente de los curas. La CEDA es incapaz de gobernar por su cuenta, porque no tiene mucha fuerza, pero no tiene la fuerza. Ya no tiene un partido republicano radical en que apoyarse. No tiene capacidad para hacerlo. Se ha conseguido una desintegración general y es el Alcalá Zamora que entonces llega a la conclusión de que todo ha salido mal. Para él, para lo que él pensaba, para lo que él había previsto desde el año 31, no han salido bien las cosas. Así que no tiene más remedio que ejercer por segunda vez la potestad de disolver el Parlamento. Segunda y última. Le van a pasar la cuenta. Le van a decir, no señor, usted tenía, un año después le van a decir, usted tenía la obligación de haber intentado sacar el país adelante con gobiernos moderados. Pero no podía usted convocar nuevas elecciones y disolver el Parlamento porque solamente hacía un año que se había disuelto. Tenía usted que mantener como fuese cualquier estructura de poder, o sea, haberle dado el poder, que era lo que pasaba, a la izquierda republicana, al Partido Socialista, intentar que esos restos del Partido Republicano Radical colaborasen, buscar soluciones alternativas. Usted, a la hora de eliminar a la CEDA, no ha acertado. Lo que ha conseguido es un destrozo. Así que se convocan elecciones nuevas y esas elecciones se convocan para el mes de febrero, 16 de febrero del año 36. Y entonces ocurre lo contrario, lo que se esperaba. Republicanos y socialistas se coaligan nuevamente en un programa muy interesante. El programa cuesta mucho realizarlo y hay que fijarse en eso. Es un programa moderadísimo, un programa en el cual no se va a nacionalizar la tierra, va a ser moderadísimo, moderadísimo en todos los sentidos. Y el Partido Socialista dice, sí, confiamos en usted, don Manuel Azaña. Manuel Azaña es en ese momento la representación en España del ideal de un mundo nuevo, de algo naciente, de un poder civil, social,
Es el símbolo, hasta el punto de que da el famoso meeting de comillas en las afueras de Madrid, un meeting en un día de lluvia fuera de Madrid, al que acuden 400.000 personas, según todos los periódicos, incluso de la derecha, 400.000 personas, a oírle, en el que no se oía nada, porque no había altavoces para tal cantidad de gente, y que él da su visión. Los discursos de Azaña son muy interesantes, porque Azaña no hace unos discursos, igual le pasa a Prieto, no hace unos discursos de aspavientos y gritos, no. Es un discurso racional. Es pasmoso porque da un discurso, no es tampoco de un catedrático, porque nunca fue enseñante. Él siempre fue pues, un hombre de la vida civil que no tenía que ver con la universidad ni con el mundo académico. Y daba unos discursos racionales. O sea, explicaba las ideas, las explicaba con una claridad muy meridiana, pero ideas muy abstractas y muy complejas que las hacía perfectamente inteligibles para todos los oyentes. Es pasmoso ver los discursos de Azaña, leerlos, porque eran discursos que te convencían, pero te hacían pensar. No era un discurso en que te hiciese pasional, no había pasión ninguna. Azaña nunca tuvo pasión, esa es la verdad, era un hombre frío. Le acusaban a la vez de ser un hombre despreciativo, despectivo con la gente, no. Era un hombre que hablaba, sabía lo que decía, y lo que decía era complejo, político, profundo, y lo escuchaba todo el mundo con atención. Nadie le interrumpía porque hacía pensar, obligaba a razonar lo que estaba explicando. Esa es una forma de hacer discursos al margen de todos los demás. El único que sabía hacer discursos de esa categoría era Prieto, que hacía unos discursos sin los papeles delante, los estructuraba, en los cuales desarrollaba procesos largos y complejos, criterios, ideas, y también era un hombre, pero es que él sí le echaba mucha pasión a lo que decía, mucha pasión, realmente pasión y fuerza. Pero Azaña no, Azaña solamente se explicaba las ideas, explicaba los criterios y hacía pensar al que lo oía. Pues ese mitin de comillas con 400.000 oyentes, que no oían nada, por cierto, pues fue la culminación. Pues bueno, no oían nada, pero al día siguiente el discurso entero lo publicó toda la prensa. Bueno, toda no, casi toda la prensa. Obviamente a alguna prensa no le gustó un pelo. Pero se publicó y lo leyó todo el mundo y dijeron, pues sí señor, vamos por ahí. ¿Qué proponía? Igual que lo proponía el Partido Socialista, ¿eh? No hay problema. Vamos a volver a un gobierno que lo que haga sea reinstaurar la Constitución del 31 en su plenitud. No queremos nada más allá. Ahora, eso sí, han quedado decenas de miles de presos en las cárceles. El único punto que no es discutible es la amnistía para todos los presos. La amnistía para todos los presos políticos. Se calcula unos 20.000. Bueno, obviamente, todos los sindicalistas de la CNT, de la UGT y de todo, votaron esa candidatura, en la cual la candidatura era conjunta, pero se partía del principio de que una vez en el Parlamento, el gobierno lo conformaría solo los republicanos, no los socialistas. Se quedaban fuera apoyándolo. Y serían las reformas necesarias para ir creando ese ámbito. ¿Cuál era el objetivo de ese gobierno? Pues el objetivo, y se decía públicamente, era desarmar a la extrema derecha, desarmar a los fascistas. Era ir cortándole el paso al fascismo ascendente, al fascismo y al clericalismo ascendente. Ir disolviendo las organizaciones de extrema derecha armadas, que eran no solo la Falange. Entonces, efectivamente, se hicieron las elecciones, ganó el Frente Popular, que era como se denominó esa conjunción, en que entraron también los comunistas. Tenía licencias para entrar esa Unión Republicana de Martínez Barrios y Gordón Orzax y de otros radicales. Pero al final la candidatura fue amplia, entraron todos los de la extrema izquierda a los republicanos moderados. Y ganó las elecciones, obviamente, y además la derecha ahí se presentó, pues efectivamente, monárquicos por un lado, un caos porque el Partido Radical había dejado de existir en la práctica. El Partido Republicano Radical decimonónico había muerto en su intento de cargarse la República. Había sido una forma de comerse su propio sustento. Así que había muerto al intentar comerse a su propia República.
y destruirla. Con lo cual murió el Partido Republicano Radical y la CEDA no tenía tanto. Primero, lo que había hecho, la represión que había realizado, pues no le daba mejor imagen más que en la extrema derecha. Y la extrema derecha se lo estaba comiendo literalmente Falange, un partido fascista, explícitamente fascista, que sí estaba dispuesto a ir por las armas al poder para crear el Estado nuevo. El Estado nuevo que se iba a hacer, que era un Estado fascista, no un Estado democrático. Así que en esa situación se ganan las elecciones por parte del Frente Popular y se plantean dos problemas importantes. El primero es que efectivamente el presidente de la República no ha mostrado estar a la altura de las circunstancias y no puede seguir de presidente de la República porque es continuamente el freno para que las ideas de la Constitución del 31 se consoliden. Él es el freno que intenta todo el tiempo, por medios indirectos, buscando triquiñuela, el apoyo de unos y de otros, frenar esa Constitución del 31 y esa visión social de la República. Sigue siendo la rémora que va hacia la República burguesa decimonónica. Así que lo primero es, como hay una base legal, no tenía derecho a disolver las Cortes 2 veces sin una justificación extrema, pues se le destituya. Y entonces se plantea lo que fue uno de los dos grandes errores de la época, que fue a quién hacemos presidente. Claro, Azaña era la imagen de la República, pero Azaña era un gran gobernante. Había demostrado en el Ministerio de la Guerra y en la presidencia del Consejo de Ministros que él sabía gobernar, que él gobernaba realmente. Sobre todo para el Partido Socialista, si él era el presidente del gobierno, era la garantía de que el programa que habían hecho conjuntamente se cumpliría, porque él sí era de confianza, de él podían fiar. De los demás, más o menos, de él enteramente. Era un hombre que tenía un criterio de la República en el cual se podía confiar. En otros, legionarios suyos, republicanos, pues sí, también, pero no de la misma manera. Así que se planteó hacerle presidente, lo cual hacía a la República perder un gran gobernante. Ya hubo artículos de prensa y posiciones en la izquierda que dijeron va a ser un error, ganaremos un presidente que no tiene capacidad de gobierno, que es un simple moderador, que es una imagen, perderemos al gobernante que nos da garantías. Pues se le eligió presidente porque no había otra alternativa. No era posible conseguir a alguien que representase a la República como la representaba él. Ese fue el primer error. El segundo fue que entonces había que nombrar un nuevo presidente de la República. Una vez nombrado a Azaña un nuevo presidente del gobierno, una vez nombrado a Azaña presidente de la República, pues el gobierno presentó su dimisión y había que nombrar un nuevo presidente del gobierno. Y entonces había pasado que en esos 3 meses que habían pasado desde febrero, marzo, abril, la situación en España se había vuelto tremenda, pero tremenda. Había atentados todos los días con muertos, todos los días. ¿Qué ocurría? Pues vamos a distinguir 3 tipos de acciones violentas que se producieron. En primer lugar, una era la clásica de toda la vida de pueblo. O sea, pongo un caso, por ejemplo, que se lee en la prensa. 2 amigos, uno socialista y el otro carlista, pero amigos de la calle, pues se van a tomar copas, se van de bares, se divierten, y al final se lían a tiros. Claro, ¿qué haces tú ahí con los carlistas? ¿Qué haces con los revolucionarios? Pam, sacan las pistolas y a tiros. Y claro, pues pero eran amigos que estaban tomando chatos por las tabernas. Pues eso multiplicado por 1000. En cada pueblo hay un momento en el cual, oye, pues a ese le mato, pues a ese va y le mata. ¿Y por qué? Pues este me robó no sé cuántos, tal. Y esa situación de violencia era incontrolable. La Guardia Civil no estaba en condiciones precisamente de servir al orden. Hay un segundo grupo de atentados, que es los atentados, digamos, de tipo faísta. Son los atentados que sí hacía la FAI, efectivamente. Es en tal pueblo de Badajoz, de Jaén, pues efectivamente hay un grupo de tipos que dicen al cabrón del teniente de la Guardia Civil vamos a pegarle 4 tiros. Iban y se lo conseguían pegar. A veces el teniente iba antes y mataba a 4 faístas.
cuatro anarquistas, pero eso ocurría, y ocurría no en Andalucía, ocurría en Cataluña, en toda España, en Euskadi, en Madrid, todas partes donde se hacían algunos atentados de ese tipo, es la hora en que ya está bien del sargento de la Guardia Civil, ya está bien del cacique, ya está bien del patrón que nos ha robado, que ya está bien del esquirol, que en medio de la huelga nos hundió la huelga por 20 pesetas y salían las pistolas a relucir. Esos eran minoritarios, hay que decir que eso era minoritario, pero era real. Y el tercero es el más importante. Es desde la derecha, pero no se puede decir que organizadamente, perdón un segundo, que por orden directa de la dirección de Falange, cientos de pequeños grupos armados provocaban atentados continuamente, porque la Falange había llegado a una conclusión muy importante, y es que necesitaba a los militares, que ellos solo no harían nunca nada, que necesitaban a los militares, y para eso lo mejor era provocar a los militares. Los militares, había un sector importante, que eran los oficiales, sobre todo infantería, que sí, se habían ido derivando hacia la patria, la nación, no sé qué, tal y cual, los reyes católicos, don Pelayo y todo eso. Y se habían hecho falangistas. Entre esos oficiales que son tenientes, capitanes, comandantes como mucho, pero el mando no. El mando no, el mando de los generales, los coroneles, no eran monárquicos, o sí lo eran, pero habían jurado lealtad a la República y se consideraban republicanos. No había prácticamente el número de militares que se pudiese considerar monárquicos era mínimo. Son monárquicos activos. Podía ser que interiormente se deseasen o les gustase la monarquía, pero no eran partidarios de derrocar la República, sino de mantener la República. Y luego el número de altos mandos militares que eran republicanos, convencidos, pues eran las armas más importantes, eran la artillería, etcétera, eran ingenieros, donde había los generales y los coroneles, pues es que lo veían bien, eran republicanos. Y además, un cierto número de ellos, como al final acaban ellas, pues tenían una cierta graduación dentro de las logias masónicas. O sea que eran gente convencida de que ese proyecto era interesante, pero que no se debía dar el poder a los obreros, a los trabajadores, pero que el proyecto republicano sí era valioso. Así que había una división muy fuerte entre los elementos básicos de los oficiales de infantería, generalmente gente de casta, hijos y nietos de militares, con muy poca cultura, muy poca preparación y muy pocos conocimientos militares, conocimientos reales de la vida, del arte de la guerra. Y ese sector ultrarreaccionario y con una gran inclusión fascista, frente a un sector de altos mandos, de generales y coroneles, que estaban dispuestos a defender la República porque lo que había y estaba correcto, con tal de que no se fuese a una revolución violenta. Así que en ese ambiente los tiroteos eran continuos y la Falange había encontrado la clave, es buscar atentados de origen desconocido, anónimos, contra militares, contra guardias civiles, y una vez hecho el atentado, convertir el entierro del teniente tal o del guardia civil no sé cuántos en una manifestación masiva de gente armada, de gente de paisano o de uniforme, de 300, 400 guardias civiles y militares con las pistolas que iban a llevar el cadáver al cementerio y que por donde pasaban dejaban un rastro de sangre, de tiroteos, de muertos, etc. Eso pasó varias veces. Era la táctica que había escogido Falange, independiente de que hubiese grupos de falangistas en cada lugar que por su cuenta, igual que pasaba con los anarquistas, pues decidiesen que estos del círculo comunista que hay ahí, esa tal, oye, vamos a quemar el círculo y pegamos 4 tiros a los que estén cuando estén reunidos. Y lo hacían. Claro, lo hacían igual que pasaba con los anarquistas duros, si podían, porque a lo mejor los otros sacaban también las pistolas y caían de ambas partes. Eso era diario. Ese era un ambiente muy difícil de mantener. Así que se nombró un gobierno, me pidió a Prieto que se hiciera cargo del gobierno. Azaña le dijo a Prieto, usted debe hacerse cargo del gobierno. Y Prieto dijo, estoy de acuerdo, porque si no, no habrá república. ¿Y qué ocurrió? Que el sector más radicalizado del Partido Socialista dijo, no,
No podemos entrar en el gobierno porque nos pasará otra vez lo mismo. Desde el gobierno perderemos el apoyo real de la gente en las fábricas y en la calle. Perderemos ese apoyo. Tenemos que trabajar desde fuera. Y Largo Caballero le puso un veto radical. No entramos en el gobierno. Y tú no serás presidente del gobierno. Bueno, fue el segundo, en mi humilde opinión, pero también en la de mucha gente en la época, segundo gran error de ese periodo. El segundo gran error es que Prieto podía haber sido el presidente de gobierno que si hubiese ido trabajando con hazaña del presidente de la República ese proyecto. Pero el Partido Socialista, él dio un discurso en que dijo, no puedo, no un discurso, no una nota escrita, en que dijo, no puedo ser presidente del gobierno porque no tengo la confianza de mi propia gente. No la tengo. Y no teniéndola, yo no traiciono a mi partido provocando escisiones. Así que colaboraré con quien se nombre presidente del gobierno, pero nos quedamos fuera los socialistas. Probablemente el mayor error que se pudo cometer en ese momento. Por parte de ese sector, ya digo, no revolucionario, sino sindicalista, que se consideraba muy radicalizado, pero que no lo estaba, era puramente lucha sindical, del Partido Socialista que presidía o dirigía Largo Caballero. Sin duda, ya digo, mucha gente pensaba que era un error, pero no ese amplio sector sindical del Partido Socialista unido a la UGT. Se nombró a un hombre equilibrado y prudente, un gallego, presidente del gobierno, y lo que pasa es que en la presidencia del gobierno lo primero que hizo fue dar un puñetazo a la mesa y decir, se ha acabado, se ha acabado. Se declara la disolución de todas las organizaciones fascistas. Se declara. Se manda a la Guardia Civil, a la Policía de Asalto, a la Guardia de Asalto, que empiecen por la disolución de todas las organizaciones fascistas. Y se empezó efectivamente. En el primer mes requisaron 19.000 armas de fuego en solo 2 provincias. Era la primera función que hacían, requisar armas de fuego. Bueno, fue un primer paso, pero obviamente trajo una consecuencia obvia. La organización fascista, Falange, pasó a la clandestinidad prácticamente y empezó a actuar de una forma clandestina, con una estructura muy bien hecha. Hay que decir que, a diferencia de lo que solamente el Partido Comunista empezó también a tener una estructura clandestina tan bien hecha como esa. Porque ni la FAI, la CNT-FAI, ni el Partido Socialista pudieron realizar unas condiciones tan bien preparadas, células, lazos en que no se podía controlar. Entonces había cientos, miles, quizás más de 1.000 grupos, más de 1.000, no sé, cientos de grupos pequeños de células de Falange que cometían atentados todos los días, prácticamente, y desaparecían. El Partido Comunista no cometía atentados, no los cometió. Lo que hacía era entrenarse. Organizó unas fuerzas armadas clandestinas en las cuales se entrenó a estudiantes, a obreros, a todo el que era posible llevarlo a entrenamiento al uso de las armas y a la organización militar. Pero no pasó a la acción directa en ningún momento. La FAI siguió en la acción directa cada vez más descompuesta. Es evidente que la CNT había entrado en un declive evidente porque no había perdido el objetivo. A partir del año 34, la CNT pierde el objetivo y no sabe. Primero está el grupo de la FAI, que es un grupo muy importante, con un criterio de pensamiento muy sólido, y el grupo sindical, que se divide en un pequeño partido de pestaña, los dentistas, partido sindicalista, y la CNT pura y dura como sindicato. En esa situación pierde las ideas, pierde el concepto, pierde las agarraderas políticas. Así que en ese momento queda un gobierno en manos de un partido republicano con ideas avanzadas y con este primer ministro Casares Quiroga, que da un puñetazo en la mesa, pero no tiene medios para aplicar ese puñetazo. ¿Qué va a hacer la Guardia Civil? ¿Obedecer? Sí, obedecer a medias, a medias, a medias. Un teniente, un sargento, pues sí, obedecer las órdenes, pero no cumplirlas. Claro. Y los militares, pues muy complicado. Lo primero que hace es sacar de la península a los principales, entre ellos a Franco, y enviarlo lo más lejos posible.
pero no se atreve a destituirlo, no se atreve a meter en la cárcel directamente, porque no hay ninguna acusación contra él. Y estos gobiernos siguen siendo muy legalistas. Se aplica la ley estrictamente. Si no hay ninguna causa que se pueda abrir contra el general Franco, que no la hay, pues simplemente se da un destino lo más lejos posible, donde pueda hacer el menor daño posible, pero nada más. No se plantea la posibilidad de un golpe de Estado, no se la plantea. Simplemente se plantea ir construyendo la República con esas mimbres que estamos hablando, dentro de la ley. Y ya la calle está fuera de la ley. Y en esas, pues llegó un golpe de Estado, que es nuestra próxima charla. Buenas tardes.